Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas del día 12 de marzo del 2020. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos preparado para esta ocasión denominado Liderazgo, ¿cómo influir efectivamente? Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Se encuentra conmigo el profesor Alejandro Fuente Ortiz, especialista en Findes en el área de desarrollo organizacional. Alejandro es licenciado en Psicología con estudios de posgrado en Psicoterapia Educativa y con estudios de maestría en habilidades directivas. Cuenta con diversos cursos y diplomados en materia de desarrollo humano y organizacional. Es consultor, asesor en desarrollo humano y organizacional para empresas e instituciones del sector público-privado, nacionales e internacionales, con experiencia aproximadamente de 20 años como catedrático en diferentes universidades nacionales, en programas de licenciatura y posgrado. Antes de ceder el micrófono a Alejandro, les invito a que nos formulen sus preguntas, nos realicen comentarios, nos den sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandro, buenas tardes, podemos iniciar. Muy bien, buenas tardes, estimados participantes, amigos. Bueno, hoy estaremos hablando de un concepto que se vincula al liderazgo, sumamente importante, que tiene que ver con la influencia, que es de lo que estaremos hablando fundamentalmente. Y bueno, por supuesto, este tema se relaciona pues con liderazgo, con la supervisión o con el coaching, fundamentalmente. Muy bien, iniciamos. A ver. Ya estás. Creo que no sé. Ahí estás. Ya. Ok. Bueno, empezamos con un pensamiento de un autor, Warren Bennis, importante, muy conocido de temas de liderazgo, autor contemporáneo, y nos dice que una persona sola puede vivir en una isla desierta sin líderes. Dos personas, si son totalmente compatibles, probablemente podrían entenderse y aún progresar. Si hay tres o más, alguien tiene que asumir la dirección o de lo contrario puede estallar el caos. Así pues, reconozcámoslo, no podemos funcionar sin líderes. La calidad de nuestras vidas depende de ellos. Nuestro autor, Warren Bennis. Muy bien. Bueno, ¿qué entendemos por liderazgo? Para ir desmenuzando el concepto, decimos que es la capacidad de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común. Y aquí vemos dos elementos importantes de los que hablaremos. Por supuesto, la capacidad y la influencia. Esto se vuelve fundamental. Por supuesto, también estaremos precisando qué es efectivamente ser líder y qué es influir como elemento primordial. Muy bien. Bueno, capacidad, decimos que se refiere a habilidades. Hay que entender que la habilidad está referida a la destreza, a que alguien verdaderamente muestre esta capacidad, ¿no?, de ser diestro. Entonces, dice, se refiere a habilidades aprendidas o adquiridas, que esto es bien importante. Cualquiera puede aprenderlas y desarrollarlas si une al deseo apropiado las acciones apropiadas. Entonces, la habilidad requerirá tiempo y práctica, por supuesto, ¿no? En esa medida, alguien puede ser habilidoso. Vámonos a nuestra siguiente lámina que habla sobre influir. ¿Cómo conseguiremos desarrollar esta influencia sobre los demás? ¿Cómo lograremos que la gente haga nuestra voluntad? ¿Cómo obtendremos sus ideas, su compromiso, su excelencia, que son por definición aspectos de la voluntad? Esto es bien importante, porque más adelante podremos también mencionar el tema de la manipulación. Entonces, hay que recordar, estimados participantes, que las habilidades como tal no tienen moral. ¿Eso qué quiere decir? Pues que una habilidad se puede utilizar para cosas
buenas o para cosas malas o para cosas indebidas, ¿sale? La moral está en los seres humanos que pueden determinar que algo es correcto o incorrecto. De tal manera que la influencia es el que tengamos muy claro que el resto de las personas o que otra persona haga lo que nosotros queremos sin manipular y sin ejercer coerción, por supuesto, ¿sale? Estaremos hablando de estos conceptos en un momento más. De tal manera que el liderazgo decimos que es el proceso de influenciar a las personas o a los grupos para realizar y lograr, para realizar las actividades y esfuerzos y así lograr metas comunes en una situación dada. Entonces, una meta común pensándolo en un líder, pues son sus colaboradores. Pero vamos para allá para precisar qué es la influencia. Tenemos a un autor muy, muy importante, muy conocido en el tema de la influencia, que se llama Gavin Kennedy. Y él la define con los siguientes conceptos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Dice, capacidad, ya de la que hablábamos, para obtener lo que queremos. Entonces, ese es el primer concepto, si lo pudieran contemplar, si lo podemos subrayar, es esa capacidad para obtener lo que queremos. Entonces, primero es qué quiero que hagan los otros. Segundo aspecto en importancia de la influencia, dice este autor, afectando, aquí quiero hacer una aclaración, no controlando, no podemos controlar pensamientos, pero sí podemos afectar. Ok, afectando los pensamientos, los sentimientos y conductas de personas que son capaces de tomar decisiones que nos afectan y sobre quienes no tenemos poder formal o autoridad, lo cual entonces nos dice varios elementos. Primero, que el que yo sea jefe o el que yo tenga cierta posición jerárquica no me hace líder. Esto es bien importante. Incluso entonces las personas que no tienen la autoridad, pero que desarrollan la habilidad o tienen esta habilidad de influir, tienen mucho potencial para convertirse en líderes. Insisto, pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Sale? Entonces, la influencia nos lleva a estos componentes. Primero, tener claro qué queremos. Segundo, tengo que afectar los pensamientos, sentimientos y conductas. Esto es bien importante, que vamos a ver que una palabra clave en un momento más, cómo vamos a conseguir afectar pensamientos, sentimientos y conductas. Y sobre quienes no tenemos poder formal o autoridad. Por ejemplo, pues, ¿cómo puedo influir a mi jefe? ¿O cómo puedo influir a el gerente o el dueño de la empresa? ¿No? Digo, estoy hablando del ámbito laboral, por supuesto, pero pues, puede ser en cualquier ámbito. ¿Sale? Bueno, vamos a ver el análisis de los conceptos. Tenemos uno, la autoridad. Vamos a ver qué características tiene y ponerla en contraposición de la influencia. ¿Sale? Ok, revisemos primero la autoridad. Dice, la autoridad es asignada por un poder superior, que quiere decir que alguien te puso en ese puesto o alguien dijo que hicieras estas cosas. Implica alguna jurisdicción, ley o fuerza superior. O sea, alguien que tiene ese poder te pone ahí en esa posición. Tercero, la autoridad dice es temporal y limitada, por supuesto. No puede irse a cualquier ámbito. Cuarto, puede aplicarse a personas solo de nivel jerárquico inferior y solo mientras las normas se lo permiten. O sea que si estoy hablando de un nivel de supervisor o de gerente, pues no puedo ejercer la autoridad porque no me dirían, bueno, pues tú no eres mi jefe. ¿Vale? Quinto, la fuerza depende de la obediencia, esto es bien importante, de evitar castigos o sanciones o de obtener beneficios extrínsecos, eso quiere decir externos, ¿sale? Entonces, la autoridad tiene estas características y como se podrán imaginar, también tiene estas limitaciones. Vamos ahora a la contraposición de la influencia. Proviene de los propios recursos de la persona, ya está en la persona, no en el puesto que tiene. Segundo, no depende de leyes o de normas. Tercero,
es permanente. Esto es bien importante. La autoridad, si ya no tengo la autoridad, mejor ya ni me hacen caso. Ya no tengo el puesto, pues ya ni me van a obedecer. A diferencia de la influencia. Cuarto, puede aplicarse a personas de todo nivel en todo momento. Quinto y último, viene la palabra clave. Su fuerza depende de la capacidad de convencimiento. La influencia requiere convencer al otro de los beneficios internos, eso quiere decir intrínseco, que obtienen los otros. De tal manera que vemos un panorama más amplio hablando de esa capacidad de influencia. ¿Sale? Ok, avancemos, porque todavía nos falta revisar algunos elementos. Hace un momento señalaba que no hay que confundir manipulación con influencia. Insisto, aclaro y repito, la influencia o la habilidad no tiene moral, la puedo utilizar para cosas buenas, la habilidad la puedo utilizar para manejar y llevar a los niños a la escuela, o para manejar y utilizar eso en un atraco, ¿sale? Entonces, la moral está en las personas. Vamos a ver qué características tiene la manipulación. Dice, la manipulación es la acción y efecto de manipular. Eso quiere decir operar con las manos, ¿no? Porque la definición es amplia, o con un instrumento, manosear algo. Intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad al servicio de intereses particulares. Entonces vemos dos aspectos importantes. Primero, que cuando distorsionamos la realidad, eso se llama engaño. Segundo, para intereses particulares tiene que ver con temas más egoístas, no tiene que ver con tema de grupo, de equipo. Y avancemos en la definición. Dice acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. De tal manera que la manipulación no es una habilidad. La manipulación, por definición, es negativa porque tiene un enfoque de engaño. Y otra característica que es importante, la manipulación tiene corta vida. ¿Por qué? Porque las personas no son tontas y eventualmente después se pueden percatar de que han sido manipuladas, engañadas, porque la sensación que te provoca el darte cuenta de eso genera mucho, mucho enojo. Entonces, la manipulación, uno, no es ética desde este enfoque de organización y implica engaño y siempre es de corta duración. El gran riesgo es que la gente se puede percatar. ¿Sale? Entonces ya vemos tres conceptos importantes: autoridad, vemos la influencia y vemos la manipulación. Aquí, cuando hablamos en la influencia de afectar pensamientos y sentimientos, no estamos hablando de engañar ni de manipular. Estamos hablando de convencer. Entonces, yo tengo que convencer a los otros o al otro de los beneficios de lo que yo quiero proponer. Muy bien, eso entonces, si lo queremos ver como un gran mapa, pues a 360 grados nos podemos ir hacia hacia el medio, arriba. Bueno, puedo empezar a influir a mis jefes o a la jerarquía de mi organización. Nos vamos hacia el lado derecho, puedo empezar a influir a mis amigos, pueden ser hasta cierto punto un poco más fácil. Me voy hacia el lado izquierdo, empezar a influir en clientes y proveedores, no engañar, eso es bien importante. Nos vamos en paralelo a mis pares, quiere decir alguien en el mismo nivel jerárquico del que yo me encuentro. Lo puedo llevar a pareja, familia, lo puedo llevar hacia colaboradores, lo puedo llevar hacia los hijos y lo puedo llevar hacia cualquier otro grupo que pueda existir. De tal manera que la propuesta aquí es, si bien estamos hablando de un tema de liderazgo y cómo influir efectivamente, lo estamos llevando a un ámbito laboral, pero eso no quiere decir que no lo pueda yo practicar y no pueda yo desarrollar en cualquier otro ámbito. Incluso ahí puedo ver mis avances y la capacidad que tengo de convencer al otro, no de obligar al otro. Eso es bien importante. No es un tema de coerción, es un tema de convencimiento. Entonces tengo que tener los suficientes argumentos para poder convencer al otro o a los otros. Muy bien. ¿Qué se requiere o qué requiere hacer el líder para influir? Bueno, antes que nada,
desplegar un verdadero interés por la gente. Eso es bien importante. Entonces, no puede ser un tema de manipulación porque eventualmente lo podemos pagar muy caro. 2, el deseo y la actitud de enseñar y ayudar a la gente a crecer mediante metas y retos. Ese es el objetivo fundamental de la influencia en el trabajo. 3, orientar los esfuerzos a la obtención, por supuesto, de resultados, que esa es la clave, y en el camino tengo que alentar, acordar, medir, asesorar, dar seguimiento y, por supuesto, retroalimentar. Y la palabra clave es permanentemente. O sea, esto es algo que tengo que desarrollar, algo en lo que tengo que creer y conforme yo esté trabajando en eso, porque no puede ser que lo haga un momento y después lo deje de hacer. Una habilidad necesita la repetición, por supuesto, y la práctica. Ok, vamos a revisar 8 claves para empezar a influir, ¿no? Esto, quien lo propone, bueno, son varios autores, pero lo retomé de un consultor, un coach, un conferencista, que se llama Rubén García Palacios. Y es tomado de una revista que se llama Emprendedor, Entrepreneur, y vamos a revisar cuáles son estas claves. Primero, la auténtica, autentifica el liderazgo. Esto, este autor lo explica, dice, lo primero es quitarnos de la cabeza la idea de que el puesto determina líder. ¿Recuerdan que hace un momento lo señalábamos? Entonces, el puesto no te hace líder. El puesto sencillamente tiene ciertas características, pero eso no te convierte en líder automáticamente. Es a la inversa, es el liderazgo el que va a validar, a autentificar, a determinar el verdadero puesto. Entonces, ¿alguien puede influir sin tener el puesto? Sí. Esto es bien importante. Dice, entonces, con base en lo anterior, la primera responsabilidad de un líder verdadero es autentificar su liderazgo convirtiendo a sus subalternos en seguidores, porque una de las características fundamentales del liderazgo es que tiene que tener seguidores. Si no tiene seguidores, entonces no es un líder. Esa es la primera clave que nos proporciona este autor, autentifica el liderazgo. Eso es sumamente importante. 2, dice, sé congruente. Para convertir a los subalternos en seguidores, el líder debe ser extremadamente congruente. Lo que diga debe evidenciarse con lo que hace, debe ser ejemplo. Y eso es lo que hace un líder. Marca el camino, dice cómo se tienen que hacer las cosas y esa congruencia se nota. Porque no importa lo que diga, si lo que hace es distinto a lo que dice, pues entonces la gente no va a creer en él. Este autor nos enfatiza, si demanda a su personal ponerse la camiseta de la empresa, el líder debe ser el primero en hacerlo. Si pide aporte de soluciones, él debe ser el primero en aportarlas, pero no debe ser una trampa, esto es importante, o sea, no decir, a ver, denme ideas, no, y yo termino dando todas las ideas, no, lo que quiere decir es que eventualmente, al ser un modelo, un patrón a seguir, pues él debe de poner ese ejemplo. Si pide respeto, debe dar respeto. Si pide comunicación y apertura, por supuesto, él debe de hacerlo. Eso es importante. Ahora, no nada más en un tema de liderazgo. Bueno, las personas, en la medida que somos congruentes, pues eventualmente generamos un efecto en las personas. O puede ser en la familia. La tercera clave que propone Rubén es aprecia. Dice, además el líder debe ser capaz de apreciar sinceramente a los subalternos y cuando vea que alguien necesita ayuda para su crecimiento, por supuesto ayudar. Eso conlleva incluso algo de los que hemos hablado en el pasado, alrededor de los estilos de liderazgo, he hablado de ellos y dentro de 6 estilos que estuvimos revisando en aquella ocasión, hay el tercero que es el formador. Justamente nos habla de estas características. O sea, necesito también enseñarle a la gente y eso es una característica, por supuesto, del liderazgo. La cuarta clave resuelve. Dice, el líder de alta influencia enfrentará los problemas pidiendo apoyo a su equipo para resolverlos. Jamás hará una cacería de brujas buscando culpables. Porque si hacemos eso, entonces la gente no va a querer
cooperar con nosotros, no va a querer darnos sus ideas, porque se va a sentir con demasiada presión y no va a querer optar, ¿no?, por este cambio de conducta, que eventualmente nos debería llevar a ese cambio de conducta. Nos vamos a la quinta clave, que puede parecer muy obvia, pero muchos autores coinciden en que el agradecimiento se vuelve clave. Hay autores que, uno de ellos muy connotado, Bob Nelson, en Las 1001 formas de motivar a sus colaboradores, justamente habla de este tema del agradecimiento. Dice, el líder debe ser agradecido con el apoyo de sus seguidores. Cuando se logra un resultado, deberá dar el mayor crédito a los subalternos, por supuesto. Se acabó aquello de que yo vengo a trabajar, no a caerle bien a nadie, que eso es muy de nosotros, muy de los mexicanos, lo he escuchado en infinidad de gerentes o en infinidad de supervisores, y si bien tenemos razón, hay razón en esto de no le podemos caer bien a todos, pues digo, por supuesto, no te puedes aislar. O, por ejemplo, aquella en donde es su obligación, para eso le pagan, yo no le voy a dar las gracias. Entonces, pareciera como que pichicateamos el agradecimiento, el reconocimiento, y cada vez confirmamos más con evidencias de investigadores que el reconocimiento se vuelve clave. O sea, el buen trabajo que se reconoce tiene la cualidad de repetirse. Entonces, ¿por qué no hacerlo, ¿no? Estaría hablando más de nosotros que de ellos. Es aquí también donde el líder pondrá el ejemplo, siendo agradecido. El patrón de gratitud debe superar al patrón de quejas. Esto es sumamente importante, que incluso puede esto influir en el medio, en el clima organizacional, por supuesto, ¿no? En la medida que el líder cuida estos detalles, bueno, pues está trabajando en la manera de reconocerle, y a la vez, cuando los empleados se sientan reconocidos, empieza a trabajar la propia motivación, la automotivación. Bueno, en ese sentido, la gratitud del líder hacia sus seguidores y de los seguidores al líder generarán estos cambios. Este autor dice, harán la magia. Y sí, bueno, eventualmente el gran objetivo sería no pensar en un tema de pensamiento mágico, pero sí el cambio de conducta lo vamos a poder observar de manera tangible. Insisto, esto conlleva práctica, ser consistente, y esto pues nos llevará un tiempo. Nos vamos a la sexta clave. Dice, no aceptes chismes. Parece increíble tener que anotar este elemento, pero lamentablemente sucede, y los chismes, que podemos también decir mentiras infundadas, que van de la boca en boca, parece increíble tener que notar este elemento, pero lamentablemente sucede, y los chismes, mentiras infundadas que van de boca en boca son un elemento destructivo, deterioran el respeto, la confianza, el aprecio. El líder jamás permitirá excusas para aceptar chismes. Los chismes destruyen todo, son como la corrosión, dice este autor. Aceptar el recurso del chisme para buscar culpables hará que se genere lo contrario. Simplemente los chismes se multipliquen, acelerando la destrucción de los equipos de trabajo, el clima de la organización o el clima del área, y eso no nos lo podemos permitir. Entonces, no aceptar, me dijeron, debemos llevarlo a términos en donde, si, por ejemplo, le tengo que llamar la atención a alguien, es porque me consta. De hecho, cuando hemos hablado un poco en el tema de dar retroalimentación, lo que sugiero es, me consta, yo te vi, aquí está la evidencia, no me dijeron. Eso resta mucho la importancia del liderazgo. Vámonos a nuestra séptima clave. Estamos ya cercanos hacia el final de nuestro webinario. Vámonos al 7. Confía. El líder debe confiar en su equipo de trabajo y debe demostrar esa confianza. Y esto muchos autores lo han señalado. Yo también he hablado alrededor de la importancia de la confianza. Y dice, la confianza en el equipo de trabajo es un elemento de vital importancia para asegurar un liderazgo de alta influencia. El líder debe inspirar y otorgar confianza. Por otra parte, si no existe confianza, los proyectos y las metas seguirán siendo propiedad del líder.
pero cuando hay confianza, los retos, los proyectos son adoptados como propios por parte de los subalternos, asegurando el cumplimiento de estos. Ahora, por supuesto, la confianza requiere de tiempo, porque el confiar en el líder o que el líder confíe en los seguidores, bueno, pues requiere de tiempo, seguramente voy a tener que empezar a delegar y eso conlleva hablar del estilo formador, el estilo delegativo se vuelve clave. Un líder no puede hacer todo el trabajo, sino entonces no es un líder, ¿no? Entonces el líder es aquel que va a hacer que el equipo desarrolle y que cumpla lo que el líder quiere. Eso es influir. Nos vamos a nuestra octava clave y, insisto, puede parecer también muy simple, pero no lo es, ¿no? Dice, sé feliz. Sí feliz, tal vez esto les sorprenda a muchos, pero así generará una influencia poderosa, ayudará a que su equipo de trabajo también se sientan a gusto con lo que están haciendo. No olvidemos que la psicología positiva ha demostrado las enormes bondades de la felicidad corporativa con logros tales como un incremento hasta el 30% de la efectividad, de la creatividad y notables mejoras en la actitud de cooperación y compañerismo, así como la reducción de problemas interpersonales, incluso como un valor agregado a la reducción de accidentes. Hay muchas empresas que trabajan con esto. Puede parecer, insisto, a lo mejor como muy obvio, pero no lo es. Una empresa del tamaño o de las características de un Google o de empresas como Pixar, por supuesto, el tipo de trabajo que hacen tiene que ver con creatividad y la creatividad funciona o se desarrolla o se generan mejores ideas de mayor calidad cuando la gente no se siente presionada, cuando tienen cierta libertad, cierto grado de autonomía, ¿no? Te sientes bien contigo. Entonces, son elementos que la felicidad, bueno, por supuesto, sería un reflejo de las emociones y del buen manejo de las emociones, por supuesto, del líder y, consecuentemente, pues también de la propia organización. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro webinario. Vendrán una serie de preguntas y pues estoy atento. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Tenemos una serie de preguntas que nos hacen particularmente por vía correo electrónico y que vamos a atender. Joaquín, buenas tardes. Pregunta Joaquín, ¿un líder puede liderar y servir al mismo tiempo? ¿No son roles que confunden a los equipos de trabajo? No, se dice que el liderazgo es justamente ayudar a que el equipo haga las cosas, no que las haga el líder. Entonces, ese es un aspecto que conlleva, el líder debe estar muy preocupado, muy atento a que los elementos, los integrantes del equipo tengan los recursos necesarios, pero quienes tienen que trabajar es el equipo, son los colaboradores para el líder, porque si no, entonces no hay liderazgo, porque el liderazgo requiere de colaboradores, de seguidores. Entonces, los seguidores son los que tienen que hacer el trabajo. Bueno, si no, entonces no tiene sentido, ¿no? Gracias, Alejandro. Marta, buenas tardes. Marta nos dice, para influir hay que desarrollar una relación personal con aquella persona en la que se quiere influir. Entonces, ¿no se puede ejercer influencia en una organización con un líder de escritorio? A ver, queriendo entender a Marta con el tema del líder de escritorio, a ver, ¿se es líder o no se es líder? No hay de dos. El que es líder, no el que se asume como líder y actúa como jefe, pues realmente no es un líder, ¿no? Pero el que es un líder debe de obtener los resultados de la propia del propio equipo. Y esos resultados, por supuesto, tienen que ir en sentido estricto alineados con los objetivos de la organización, si no, entonces pueden ir en sentido contrario y ahí ya estaríamos en otro tipo de problemas. Entonces, si es un líder de escritorio, no es líder de plano, así se definiría, ¿no? Entonces, el que Gracias, es un líder, Alejandro. Sí. sí. Ixchel, buenas tardes, gracias por participar. Nos pregunta Ixchel, ¿cómo le puedes hacer ver a alguien que se cree líder que su liderazgo no es el óptimo para su equipo de trabajo? Bueno, uno sería hacerlo de manera directa.
de manera, digo, yo sé que no es un tema fácil porque un líder debería de aceptar, o un líder debe de aceptar, ¿no? Que no es perfecto. No es un superhéroe, ¿no? O sea, es alguien que tiene limitaciones también. Ah, puede tener mucho conocimiento técnico, pero, insisto, lo que un líder busca es que el equipo haga trabajo para él, que resuelva cosas, que el equipo trabaje para el líder, no el líder para el equipo, pero no quiere decir que el líder no le dé mantenimiento al equipo. El líder tiene que ver cuáles son los aspectos que pueden estar desmotivando a los integrantes y quitar esas interferencias para que el equipo realmente esté pleno, lleno a resolver las temáticas sobre las que se quiere trabajar. ¿Cuáles son las temáticas sobre las que se quiere trabajar? Voy a ser breve en esto. Es, uno, fundamentalmente empezar a resolver los problemas de los clientes. Si el líder que tiene mucha experiencia es el que está resolviendo, pues entonces, ¿para qué requiere gente? Muy bien, gracias Alejandro. Jorge, don Jorge, buenas tardes. Nos dice don Jorge, si la comunicación es un punto clave en el proceso de liderazgo, ¿cómo una persona tímida puede ser un buen líder? Bueno, lo que pasa es que puedes ser un líder, no tienes que ser un estereotipo de líder, ¿no? Porque eso también es un gran error, tener estereotipos de líder. Eh, lo que pasa es que la timidez es algo con lo que se puede eventualmente empezar a trabajar. Y la comunicación, si es lo que estoy entendiendo, es que la comunicación me puede ayudar, bueno, me puede ayudar de muchas maneras. Por supuesto, si siempre utilizo comunicación escrita, pues entonces se vuelve muy impersonal la relación. Eventualmente tengo que interaccionar con la gente y eso me va a obligar a utilizar otros tipos de comunicación, como la verbal o como la no verbal, que se vuelve clave, que se vuelve importante. Entonces, eh, la timidez sería un tema que se trabaja al empezar a trabajar, a mejorar la autoestima. Eso se vuelve clave. Cuando la persona se siente segura de sí misma, y esto es conforme empieza a tener ciertos logros, se va a sentir más segura y es menos manipulable una persona así. Entonces, eventualmente habría que trabajar en la autoestima y en qué es lo que pudiera estar generando la timidez, o sea, por qué se siente insegura esa persona. Muy bien, Javier, don Javier, buenas tardes. Don Javier, quizá relacionado con la misma pregunta, nos dice, ¿cuál sería una forma de influir en un grupo con personas que carecen de inteligencia emocional? ¿Cuál sería esa manera? Híjole, bueno, pues eventualmente, si es líder y se percata de que no hay inteligencia emocional, pues habría que empezar a cerrar esas brechas de ser un formador, de empezar a influir en los colaboradores a través de la inteligencia emocional. Esto es, pues, empezar a trabajar temas, pues, de autoconocimiento, temas de autocontrol, temas de automotivación, de empatía, que es una habilidad sumamente importante, no nada más para las personas en sí y para el liderazgo, sino para las organizaciones. Por ejemplo, para manejo de conflictos, y estamos hablando de calidad en el servicio, un líder puede empezar a desarrollar el ser empático con sus colaboradores si es que fueran muy agresivos o no son empáticos. Entonces, el líder puede, digo, por supuesto, son temas sobre los que también tendría que trabajar él. Ahora, trabajar no quiere decir que sea experto. Trabajar quiere decir que te enteres, que sepas un poco de lo que es la inteligencia emocional en ti mismo, o sea, que puedas reconocer tus emociones físicamente, que puedas empezar a tener un mayor control de tus emociones. ¿Cómo podemos tener control de las emociones? Brevemente, cuando empiezas a identificar lo que tarda cierta emoción y la respuesta física en tu organismo. Por ejemplo, cuando uno se empieza a enojar, empieza a sentir algunas señales físicas en el cuerpo. Y ese conocimiento hacia mí, pues nadie me lo va a dar, lo voy a tener yo. Entonces el líder puede empezar a trabajar alrededor de eso. Ahora, puede requerir a lo mejor ese líder de ayuda. No tiene que ser un sabelotodo el líder, por supuesto, pero puede requerir de ayuda. Entonces, a lo mejor lo que se necesita es un curso, una capacitación en donde podamos, el equipo puede empezar a trabajar de una manera muy práctica, tipo taller, los temas de inteligencia emocional. Alejandro, muchas gracias. Tenemos la intervención de Juana. Buenas tardes. Juana nos dice, si las organizaciones cuentan con procesos, adquieren, desarrollan, implementan tecnología y cuentan con estrategias, objetivos, y todo ello está realizado, implementado para generar los resultados,
¿Para qué desgastarse pensando, tratando, queriendo, preocupándose en cómo hacer para influir en el equipo de trabajo? Lo que pasa es que ayuda mucho tener todo documentado y tener los procedimientos y evaluados y si agrega valor y no agrega valor, pero no somos máquinas, ¿no? Entonces los seres humanos requerimos y no siempre estamos de buenas o no siempre estamos motivados, ¿no? Hay cosas de la vida cotidiana que nos preocupan, entonces lo que se vuelve clave es el liderazgo, entonces el líder facilita mucho que esté esto documentado para que la gente haga lo que tiene lo que tiene que hacer. Pero el líder, el trabajo, o sea, no es redundante, es fundamental. O sea, sin liderazgo, entonces, a pesar de que pueda tener yo documentado todo, pues a lo mejor las cosas no se van a hacer, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es de que el líder o el liderazgo es necesario. Ahora, el líder, el gran planteamiento es si el líder nace o se hace, es el líder se hace, en pocas palabras, Okay. porque no puede saberlo todo, entonces tiene que formarse. Entonces, cuando hablamos del liderazgo, el que más pesa es el liderazgo en el que se hace y en el que se va formando esa persona, más que el pensar en que nació y es experto en todo. No, no podemos ser expertos en todos. Podemos tener ciertas características con la gente, pero el que es líder es porque lo ha pulido, porque ha trabajado en sí mismo. Ese es el planteamiento, por lo menos en el que coinciden la mayoría de estudiosos. Yo Gracias, coincido. Alejandro. Nos dice Marta. Marta, buenas tardes. Profesor Alejandro, buenas tardes. Dada su exposición, particularmente en lo referente a las claves que nos comparte para el ejercicio de liderazgo, en la que habla de agradecimiento, confianza, felicidad, entre otros, la pregunta es, ¿cuál identifica como prioridad? Pero solo una, el alcanzar resultados o el agregar valor a los compañeros de trabajo. Bueno, lo que pasa es que lo que agrega valor a los compañeros de trabajo va a provocar eventualmente los resultados. Entonces, si me preguntan bueno, yo empezaría por la más fácil, que es agradece, porque cuando uno agradece, vas a empezar a tener resultados en la gente, porque cuando uno agradece a alguien lo que ha hecho y es específico, no nomás lo hace por telepatía, sino se lo dice, abre la boquita el líder y le dice, muchísimas gracias porque me ayudaste a ordenar esto, porque por tus ideas, todo eso, estás trabajando en la seguridad y en la autoestima y en la motivación de esa persona. Y esa persona va a tener un aliciente no económico, por supuesto, porque sería externo, pero interno en el sentido de verdad, el agradecimiento se vuelve clave, ¿no? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Y pues bien, antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 19 de marzo a las 18 horas trataremos el tema consulta de bases de datos con SQL. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 38 minutos, día 12 de marzo. Damos por concluido el desarrollo del webinario. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Ale.